Capítulo 19 del curso de C# y MySQL. En este video continuaremos nuestro proyecto final, que es crear un sistema de usuarios en C# y MySQL. En esta ocasión vamos a aprender a desarrollar un login en el cual el usuario va a poder iniciar sesión hacia el sistema. Vamos a dar un pequeño repaso en el proyecto que hemos creado. Primero tenemos una base de datos que se llama sistema-usuarios. En esta tenemos dos tablas, una que se llama usuarios, en la cual ya pudimos agregar un usuario con la contraseña cifrada en SHA-1, el nombre y el rol. También tenemos una tabla donde tenemos el tipo de usuario. Aquí tenemos el administrador y uno de tipo usuario. Con esta base de datos estamos trabajando. Ahora en el proyecto de Visual Studio hemos trabajado el patrón de diseño MVC. Primero tenemos la vista, que es nuestro formulario de registro, en el cual solicitamos el usuario, contraseña, confirmar contraseña y el nombre. Estos campos de contraseña aparecen ocultos para que no nos pueda mostrar lo que estamos escribiendo por seguridad. Enseguida de la vista le envía al controlador o al control nuestros datos. Para que haga validaciones, la primera validación que realiza es que los campos no estén vacíos. Enseguida revisa que los dos passwords que estamos agregando sean iguales. Y al final revisa que el usuario que tú estás agregando para registrar no haya sido registrado o no se encuentre en la base de datos. También genera el password, lo convierte a SHA-1 para poderlo agregar. Todo esto se envía al modelo para que se pueda hacer una inserción ya a MySQL. También abajo tenemos el método para verificar si el usuario existe. Y aquí se realiza la conexión a MySQL con una clase donde tenemos configurado los datos para la conexión. Brevemente es lo que hemos trabajado. El siguiente paso es generar un formulario para podernos loguear o poder iniciar sesión en el sistema. Vamos a iniciar por la vista. Vamos a crear un nuevo formulario, Windows Form. Lo vamos a llamar como FRM Login. Aquí vamos al cuadro de herramientas. Vamos a controles comunes, un label. Aquí vamos a las propiedades también de este control. En el text lo vamos a nombrar como usuario, . Agregamos un text box. También vamos ahora al name, txt usuario. Otro label. Este va a ser en text, contraseña, . Ahora un text box. Aquí le cambiamos el name. Va a ser txt password. Solo agregamos ahora un button y aquí vamos a cambiarle primero el name, se va a llamar btn ingresar, y también el text ingresar. Voy a seleccionarlos, la opción de font, voy a subir el tamaño de mi fuente a 12 para que lo pueda visualizar más grande, y ya solo voy a hacer una breve estructuración de mis controles para que se vean más organizados y un poco más alineados. Mi formulario lo puedo hacer más pequeño. Selecciono todo mi formulario, voy a sus propiedades, busco el que se llama text, cambio por iniciar sesión. También puedo cambiar el icono que está apareciendo acá arriba. Por aquí tengo para el icono. Ahí puedo seleccionar. Tengo un icono ya preparado aquí. Es un punto ico. Y listo. Ya me aparece aquí. Ya hemos creado nuestra vista. Es una vista muy sencilla, en el cual el usuario va a ingresar su nombre de usuario y su contraseña, y al presionar el botón va a validar que este usuario exista para que nos permita iniciar la sesión. Ya que tenemos la vista, vamos al modelo. Necesitamos crear el método para que pueda validar si el usuario existe.
va a ser muy similar a este. Así que voy a minimizar esta parte. Voy a copiar este método. Puedo minimizar también este. Y lo pego acá abajo. Solo que ahora voy a cambiarle el nombre para nuestro método, para que no se llame igual y pues no tenga ningún problema. No lo voy a llamar como login, lo voy a llamar como por usuario, ya que voy a estar haciendo una consulta por nombre de usuario. Pero ahora no va a ser de tipo booleano, va a ser de tipo usuarios. Si recuerdan, tenemos una clase que se llama usuarios, en donde tengo unas propiedades que son las que tiene mi tabla de usuarios en MySQL. Y estas son las que me ayudan a traer las propiedades en las consultas y a pasar los datos en todo el MVC. Así que voy a crear un método de tipo usuarios. Me tiene que regresar un dato de tipo usuarios. Para poder hacer esta consulta, dejamos todo esto, abrimos la conexión. Nuestra consulta nos va a traer el ID del usuario, pero también necesitamos el password. Adicionalmente, el nombre y el ID-tipo. Va a ser de la tabla de usuarios cuando el usuario sea igual a este usuario que vamos a agregar abajo. Hacemos una instancia de MySQL command, le enviamos nuestro SQL y nuestra conexión. Abajo agregamos un parámetro que va a ser el usuario, es el mismo dato que está aquí. Y ahora el valor que le vamos a asignar. También este método va a recibir un string que se llama usuario. Y aquí es el que estamos pasando. Una vez teniendo esto, ejecutamos la consulta, pero como es un select, nos los va a regresar a un MySQL Data Reader. Y acá lo hemos declarado y se lo hemos asignado. Después de esto vamos a crear una variable de tipo usuarios. Se va a llamar USR y la vamos a igualar a null. Enseguida, con while, voy a sacar los resultados de mi consulta. Esto va a ser con reader. Y la opción que se llama read, paréntesis y sus llaves. Esto de acá abajo ya lo puedo quitar, esta validación del if. No lo voy a utilizar aquí. Con el while voy a sacar los resultados de la consulta, pero necesito asignar estos datos a mis variables o propiedades que trae usuarios, para que así en la vista o en el control lo pueda validar. Entonces aquí tomo un USR es igual a new usuarios, creo mi instancia de la clase de usuarios. Ahora con USR voy a pasarle los datos. Primero sería el ID, reader, corchetes, el nombre de la columna que es id.toString, paréntesis, punto y coma. Recuerden que este dato que es el ID es de tipo int, así que necesito hacer ese parseo. Sería con int.parse y entre paréntesis todo ese dato. El siguiente campo sería usr.password y esto va a ser igual a reader, corchetes, la columna password.toString, paréntesis, punto y coma. Como este es de tipo string, no es necesario hacer el parseo. Copiamos este dos veces más. Y el siguiente parámetro va a ser nombre. Aquí también nombre. Y el de abajo va a ser id-tipo. Pero también como este es un entero o un int, hay que hacer el parseo. Igual que el id. Después de haber asignado todas las propiedades, vamos a retornar con return la variable usr. Y esta variable ya va a contener todos los resultados de la consulta. Ya teniendo el modelo, vamos a pasar al control, el cual nos va a ayudar a interactuar entre la vista
y este modelo. Así que vamos a control, podemos minimizar esta parte, también este. Vamos a crear un nuevo método que sea de tipo public y va a ser también un string, ya que vamos a regresar algunos mensajes, y se va a llamar ctrl login, paréntesis. Aquí vamos a recibir dos apartados o dos parámetros. Va a ser de tipo string el usuario, coma, string password y sus llaves. Vamos a hacer una instancia de la clase modelo. Modelo es igual a new modelo, paréntesis, punto y coma. Declaramos una variable de tipo string que se llame respuesta es igual a vacío. Y ahora también declaramos una variable de tipo usuarios. Usuarios lo llamaremos datos usuario y va a ser igual a null. Aquí vamos a hacer nuestra primera validación. Recuerden que en el controlador es donde hacemos nuestras validaciones para verificar que los datos que el usuario está ingresando son correctos. Aquí vamos a validar que el usuario y el password no estén vacíos. Así que dentro del if tomamos string.isNull or empty, paréntesis, y el dato que sería usuario, que es el que estamos recibiendo. Agregamos el parámetro para o para indicar si uno u otro son vacíos. Aquí sería el password. Si alguno de ellos son vacíos, a la variable respuesta asígnale el siguiente mensaje: debe llenar todos los campos. Es un pequeño mensaje que va a enviar cuando no hayamos agregado información a estos dos parámetros. Pero en caso de que el usuario sí haya llenado esta información, con el else vamos a traer los datos de mi consulta utilizando esta variable que se llama datos usuario es igual a modelo punto y mi método que hace la consulta se llama por usuario, paréntesis, y recuerden que nos está solicitando dos datos este método. El primero sería usuario, coma, y el password. No, aquí no solicita el password, solo es uno. Solo es el usuario para que pueda hacer la consulta. Ya teniendo este dato hay que validarlo. If si datos usuario es igual a null, significa que no se encontró ningún usuario en la base de datos que sea igual al que nosotros estamos ingresando. Entonces también hay que enviar un mensaje con respuesta. Va a ser igual a el usuario no existe. En caso de que este valor no sea nulo, con else estaríamos validando ahora nuestro password. Les voy a explicar un poco cómo funciona este método para el login. Primero vamos a consultar si el usuario existe en la base de datos. Al existir nos va a enviar la información de ese registro. Todavía no hemos validado el password. Recuerden que el password yo lo tengo cifrado con SHA-1. Yo no lo puedo descifrar para saber qué password es. Lo único que voy a hacer es tomar el password que el usuario me está enviando y lo voy a también a cifrar. Ya teniéndolo cifrado, lo voy a comparar con el password que está en la base de datos. Así que lo voy a hacer. Esto va a ser con un if. Primero ingreso datos usuario punto password. Este es el valor que trae en el password, pero de mi base de datos que ya está almacenada. Si este es diferente al password que el usuario está ingresando en el campo de texto, que sería password. Pero si lo dejo de esta forma, siempre va a ser diferente, porque este password viene normal, así como lo escribe el usuario. Necesitamos hacer la conversión a SHA-1.
Para esto utilizamos el método que ya hemos generado en el video anterior para poder generar nuestro SHA-1 y listo. Nuestras llaves, en caso de que no coincidan los passwords, agregamos a la variable respuesta una leyenda que diga el usuario y o contraseña no coinciden. Y aquí no es necesario ya agregar el else, porque si los datos coinciden no nos va a enviar ninguna respuesta. Al final, con return, vamos a regresar respuesta. Punto y coma. Con esto terminamos este método. Ya hicimos la vista, ya hicimos nuestra consulta desde el modelo. El controlador ya hace las peticiones para las consultas y las validaciones. Ya solo hace falta hacer la conexión entre la vista y el controlador. Así que vamos al formulario, presionamos doble clic en el botón de ingresar y aquí vamos a enviar los datos al controlador. Así que con una variable de tipo string que se va a llamar usuario es igual al valor que tiene la caja de texto que se llama txt usuario.text. Hacemos lo mismo para el password, pero ahora la variable se va a llamar password y el campo de texto txt password. Ya teniendo estos valores, voy a agregar todo en un try catch. Recuerden que no hemos agregado ningún try catch en alguno de los métodos, ni en los que hacen una consulta a MySQL. Todo lo vamos a englobar aquí para que no estemos utilizando mensajes ni try catch por donde sea. Aquí englobamos todo y utilizamos exception, que es la general, así. Dentro del try hay que llamar a nuestra clase que se llama control. Hacemos una instancia, ctrl es igual a new control paréntesis punto y coma. Una variable de tipo string que se llame respuesta y esto por el momento va a ser igual a ctrl punto y nuestro método que hace las validaciones en el control, que es ctrl login paréntesis punto y coma. Y si recordamos, este sí recibe dos variables que sería usuario, password. Ambos tienen que ser string, aquí nos está mostrando la ayuda. Ya teniendo esto, vamos a validar con un if si respuesta punto length es mayor a 0. Es decir, si este método me arroja un dato en la respuesta, o sea un mensaje, y al momento de hacer este conteo es mayor a 0, significa que sí me está enviando algún mensaje y este mensaje va a ser de error. Entonces, con un messagebox.show paréntesis voy a enviar esta respuesta. Lo podemos enviar también aquí decorando nuestro mensaje de diálogo. Aquí el título, aviso, los botones que me va a mostrar con messagebox.button, punto, y que solo sea el OK, una coma, el icono va a ser un information. Así lo vamos a dejar para que se vea un poco mejor nuestro mensaje. Pero ¿qué pasa si respuesta no trae ningún dato? Significa que el usuario ingresó un dato correcto en su usuario y en su password y sí puede iniciar sesión. Aquí entonces ya podría ingresar directo al sistema, pero voy a crear una vista muy sencilla. Clic derecho, agregar, Windows Form, FRM principal, que esta va a ser como mi vista principal una vez que el usuario se haya logueado. Por el momento no le voy a agregar nada, ahorita lo dejamos así. Y desde este apartado voy a llamar esta vista. Hago una instancia FRM principal, lo llamo como FRM es igual a new FRM principal paréntesis punto y coma. Con este objeto FRM punto
la propiedad que se llama visible va a ser igual a true. Con este voy a estar mostrando este formulario. Una vez que se cargue, necesito que este formulario de login ahora esté oculto. Para eso utilizo this, indicando que es en esta clase o en este formulario. También la propiedad visible es igual a false. Así de sencillo. Lo único que hacemos es en el catch mostrar los mensajes de error con un message box.show paréntesis x.message punto y coma. Si queremos también podemos decorar con todo esto para que se vea un poco mejor. Vamos a hacer la primera prueba iniciando nuestro programa, pero miren lo que va a pasar. Al presionar iniciar me va a cargar el formulario que es el de registro, porque ese fue el primero que creé. Para poder hacer el cambio y que me muestre primero el login, voy a ingresar a mi explorador de soluciones. Aquí voy a encontrar una clase que se llama program. Le doy doble clic para que se pueda abrir y aquí tenemos una opción que dice application.run, new y el nombre del formulario o de la clase que se está iniciando cuando tú presionas iniciar tu programa. Lo vamos a cambiar aquí, va a ser frm login para que primero me cargue la vista de login. Iniciamos el programa y aquí vean lo que aparece. Ya el título, el icono y mi formulario. Lo que vamos a hacer más adelante es que mi formulario esté centrado a mi pantalla y que la contraseña aparezca con un carácter que no se pueda visualizar lo que escribo. Vamos a hacer la primera prueba. Sería admin. Contraseña, voy a poner una que no es. Ingreso. Y aquí está la validación de que el usuario y o contraseña no coinciden. Si no agrego ningún dato, dice que debe llenar todos los campos. Vamos a agregar el dato que sí existe. La contraseña es admin. Ingresamos y automáticamente ya me muestra el formulario principal porque sí pude acceder con el usuario y la contraseña. Vamos a hacer estos cambios. Primero sería aquí en el formulario de login, este control que es el de password en propiedades. El valor se llama password char. Puedo colocar un paréntesis o tal vez un guión. Va a ser dependiendo de lo que tú quieras agregar. Ahora seleccionamos todo el formulario. Vamos a buscar la propiedad que se llama, más abajo está, es Start Position. Seleccionamos Center Screen. Iniciamos. Ya aparece en el centro de mi pantalla. Agregamos el dato, admin, un password que no sea correcto y ya me aparecen solo asteriscos. Presiono ingresar. Dice que el password y o contraseña no coinciden. Agrego la correcta, ingreso y listo. Ya estoy permitiendo que el usuario se pueda loguear con su usuario y su contraseña, haciendo diferentes validaciones. Ya para terminar, hay que guardar los datos de sesión del usuario, para que así en este formulario lo podamos obtener y saber qué usuario se está logueando. Para esto vamos a trabajar una nueva clase. Aquí cerramos todo. En el explorador de soluciones podemos crear una clase nueva, agregar clase y se puede llamar sesión. Vamos a agregar las propiedades, pero ahora van a ser directamente public. Va a ser id, este va a ser un int, una coma, id-tipo. Abajo otro public, pero ahora string, va a ser usuario, nombre. Esos son los datos que va a tener mi sesión. Un ID tipo, un usuario y un nombre. Ya teniendo esto, vamos al controlador o el control
Y si recuerdan, después de que validaba el password no había ningún else. Lo vamos a agregar, ya que ahora si están correctos los datos me va a crear o asignar los datos de mi usuario en la clase de sesión. Hacemos una instancia de la clase session, lo llamamos session, es igual a new session paréntesis punto y coma. Con el objeto session.id vamos a asignar los datos usuario.id. Así vamos a estar asignando los datos de la consulta a mi sesión. Pero cambiamos aquí usuario. Si recuerdan, aquí no recibimos el usuario desde mi consulta, porque mi método lo está recibiendo. Aquí usuario, lo pongo directamente. El siguiente es el nombre. Aquí también la propiedad nombre. Y para terminar, el ID-tipo y la propiedad ID-tipo. Esto solo se necesita hacer una sola vez, porque si volvemos a realizar el new, va a reinicializar las variables y no queremos que se reinicialice mi sesión. Así que tengan cuidado y solo asignenlo una sola vez. Vamos a la vista para comprobar que estos datos en realidad se están guardando. Aquí tenemos el formulario principal. Vamos a agregar un text box solo para que podamos visualizar aquí el nombre del usuario. En propiedades cambiamos el name, txt nombre, lo puedo hacer un poco más grande, también la fuente más grande, a 12 está bien, clic derecho, ver código fuente y vamos a trabajar directamente en el constructor de mi vista. Abajo vamos a tomar txt nombre.text y va a ser igual al dato que tiene la variable que se llama nombre de mi clase session. Entonces primero llamamos a la clase session punto, y bueno, aquí no nos muestra las variables. Vamos a la clase session, necesitamos también agregar aquí public, regresamos y sigue sin aparecernos nada. Entonces vamos a cambiar los tipos de datos. Va a ser public static, aquí también static, hacemos nuevamente y ya nos aparecen los datos que son las variables. Aquí sería la variable nombre, punto y coma. Vamos a hacer la prueba. Iniciamos el programa. Tenemos por aquí un pequeño detalle. Y bueno, aquí podemos hacerlo de dos formas, porque aquí ya cambiamos a estático. Entonces ya no podemos hacer la instancia así correctamente. Así que podríamos quitar esto. Esto lo guardo, lo copio. Quito esto directamente. Y se lo asigno aquí. Lo cambio por esto. Para que sería llamar directamente a las variables. Así. Inicio el programa. Me logueo con mi usuario. Ingreso. Y si se pueden dar cuenta, automáticamente me da mi nombre que yo asigné. Así es como podemos manejar las sesiones en C# y MySQL. No olvides darle like al video, compartirlo y suscribirte a nuestro canal.